Hola, buenas noches, ¿cómo están? Listo, bienvenidos y bienvenidas sean a este espacio, el primer encuentro de charlas de socialización sobre la convocatoria Constelaciones. Constelaciones es una edición, Constelaciones es una edición 3D inmersiva e interactiva, proyecto cultural de la revista literaria Ouroboros. La revista literaria Ouroboros es un medio alternativo y cultural del corregimiento San Cristóbal en Medellín y estamos ejecutando el proyecto Constelaciones, ganador de una de las becas del Ministerio de Artes y Cultura. Para este caso de la edición 3D inmersiva, tenemos una convocatoria que se propone implementar, transformar la obra en una experiencia inmersiva en 3D. Esperamos colaboraciones, textos, audios o con video, que la obra inédita esté en idioma español y que pueden participar en diferentes categorías. Como formas de participación, tenemos que se pueden postular de manera individual, es decir, enviando su colaboración en alguna de las categorías de poesía, cuento, ensayo poético, collage digital, artes visuales en general, videoarte, performance. O también lo pueden enviar constituidos como grupos o colectivos, es decir, una creación que pueda entenderse como colaborativa, creada con otros, también apoyados en herramientas digitales y en el uso de inteligencia artificial. Pueden participar también grupos de investigación. Tener un enfoque de investigación-creación es una convocatoria interdisciplinar, es decir, que pueden acudir o colaborar en esta edición Constelaciones tanto grupos constituidos formalmente como colectivos que apenas inicien en este enfoque de las artes colaborativas. Todo este proceso tendrá una certificación, un certificado por participar en constelaciones, ya que tendremos también un componente de laboratorios. En estos talleres de creación y de co-creación se podrá adaptar y adoptar diferentes técnicas para convertir la obra al espacio inmersivo. Se recibirán tutorías personalizadas también para los participantes seleccionados y cabe decir que se reciben tanto obras nacionales en Colombia como internacionales. Hay un cupo destinado también para escritores, poetas, artistas de diferentes lugares del mundo. Los laboratorios de co-creación entonces se componen tanto de actividades virtuales por medio de talleres de alrededor de 2 horas, donde se aprenderán diferentes técnicas, también se conocerán otras herramientas digitales que puedan servir para transformar la obra en un espacio inmersivo, dándole colores, movimiento a los textos, también apoyados en lo audiovisual y lo sonoro. Este es un proceso de creación y publicación, por tanto, el producto que resulte de estos talleres, la adaptación, transformación de la obra, se estará publicando en el espacio inmersivo de constelaciones, a nombre, claro, de los autores, que son los creadores que tienen los derechos sobre sus obras. Entonces, vamos a compartirles a algunos referentes también sobre lo que se entiende, conceptos, metodologías de la literaturas expandidas o conocidas como la literatura electrónica.
Para hoy la charla en- se enfoca en la poética del azar a la poética computacional. Estaremos viendo cómo el lenguaje, el arte y la tecnología se unen, se entrelazan para llevar obras a otro nivel de inmersión. Hola, mi nombre es Luis Eduardo Cano. Voy a estar acompañando también este proceso de investigación-creación. Estamos haciendo este evento, esta charla, para que quede como también material audiovisual para nuestra página web, para los que nos siguen en redes, para los que les interesa todos estos temas de literatura, arte, tecnología. Em, la idea con este proceso de constelaciones es llevar a cabo un proceso de investigación-creación que reúne diferentes miradas, también técnicas diferentes. Em, la idea es poder encontrar maneras de convertir, adaptar y transformar las obras como poesía, cuento, ensayo, em, todo lo que tiene que ver con las artes visuales y audiovisuales, también todas las que tienen que ver con el mundo digital y poder habitar un universo en 3D interactivo e inmersivo. Hoy vamos a hacer esta charla eh, sobre lo que vamos a encontrar en este universo de constelaciones que viene desde la poesía eh, como, como un juego de lenguaje. La poesía no solamente es una expresión humana, sino que también es un componente autónomo que a veces encontramos en las formaciones, lo que podríamos llamar las formaciones del lenguaje. Este trayecto de experimentación tiene mucho que ver con lo que se ha denominado las vanguardias artísticas desde, desde la literatura y desde la poesía específicamente. El dadaísmo y el surrealismo introdujeron el azar, la escritura automática y la creación colectiva como maneras de centrar, de, yo diría que desde la historia viene desde el romanticismo. En el romanticismo los poetas, eh, digamos que expresaban sus signos, sus poemas como una producción del yo, como una producción de la subjetividad, lo que hace que también tenga un nivel de autoría. El poema en el romanticismo tenía un nivel de autoría, mientras que lo que hacen las vanguardias como el dadaísmo y el surrealismo es quebrar ese nivel de autoría, porque ya la autoría pasa a ser compartida, pasa a ser un fenómeno del azar, un fenómeno del juego del lenguaje. Y hay un momento también a finales del siglo XX, entre los años 90 y el 2005, donde a raíz de la explosión de Internet, de la conectividad a nivel mundial, hubo eh, poetas, experimentadores de las artes, no solamente de las narrativas, sino de las artes visuales, audiovisuales, que digamos, expandieron todo el mundo de la literatura con los juegos. La gamificación fue muy importante, eh, sobre todo para lo que hoy denominamos interactividad. Viene desde la idea de que podamos tocar los signos y que los signos nos responden. Todo el mundo de los juegos de video
viene de esta experimentación de que los lectores no sean simplemente pasivos. El lector, el lector es el protagonista porque también con su acción, con su interactividad, le da vida al lenguaje. Como, como uno de los referentes del dadaísmo y de este tipo de técnica, que es un tipo de técnica, está Tristan Tzara, que en un ejercicio de lenguaje propuso recortar palabras, meterlas en una bolsa y sacarlas y lo que resultara ahí era un poema o una formación narrativa, una formación de lenguaje que de alguna manera estaba minando la estructura del yo. Esta acción de recortar palabras y componer eh, ha sido, ha sido muy explotada en el mundo literario, hasta técnicas modernas y libros modernos como el de William Burroughs, y lo que hoy llamamos el collage. Eso viene también desde esa idea de convertir el lenguaje, de fragmentar el lenguaje y rearmar mundos diferentes. Yo creo que eso es lo que nos permite la poesía, coger una narrativa que ya está construida y a partir del recorte de esa narrativa crear nuevos mundos. Entonces, esto en la vida de hoy vamos desde cómo era antes, aunque todavía hoy hay prácticas de lenguaje y de arte que utilizan el cortar y el sacar aleatoriamente, pero hoy en el mundo digital, porque de alguna manera esta convocatoria lo que quiere es eh, tratar de hacer un puente entre diferentes maneras de crear. Entonces, desde la creación que hacemos todos los días con una hoja de papel hasta una creación en el mundo digital. El mundo digital hoy en día también se alimenta de estas técnicas de digamos, de automatizar el lenguaje, de crear reglas de combinación, todo, todo esto de la digitalidad relacionada con las vanguardias, lo que nos habla es de, como, de un arte combinatorio, de cómo combinar, cómo crear mundos nuevos a partir de combinaciones nuevas. El surrealismo, también con André Breton, eh, exploró lo que se denominó la escritura automática, que era como soltar la mano, dejar que el pensamiento fluyera sin la censura de la razón, sin la censura de la racionalidad, y poder expresar y percibir de una manera diferente el mundo. No era la lógica que tenemos en el mundo cotidiano, sino que era algo más parecido a lo que nosotros experimentamos en las noches cuando dormimos, que es esas formaciones del mundo de los sueños que están llenas de imágenes, están llenas de palabras que a veces no sabemos de dónde surgen, pero que están, ese mundo de los sueños es como si recortara la realidad y en el mundo de los sueños se recombinan, se vuelve esos pedazos de realidad se recombinan y forman historias, mundos y diversidad de escenarios, personajes, historias que a veces cuando nos despertamos nos sorprenden. Precisamente el surrealismo trató de convertir la poesía en un encuentro sorpresivo, en un encuentro maravilloso con esas fuerzas del inconsciente, como lo denominaría Freud después. Una de esas técnicas que utilizaba el surrealismo la llamó él precisamente ese cadáver exquisito, que era unir piezas creadas por diferentes personas. El cadáver exquisito tiene también
además de la sorpresa, del encuentro sorpresivo, tiene la capacidad de demostrar que el lenguaje es compartido en primer lugar. Aquí la autoría de un poema, de una narración colectiva, entonces nos enfrenta en primer lugar al problema de la autoría. ¿Quién es el autor de un lenguaje, de una formación narrativa colectiva? Pues el colectivo. Y si ese colectivo también utiliza técnicas como eh, el cortar y pegar, entonces hay que decir que el azar también introduce su maravilloso encuentro en esas formaciones del lenguaje, que son también, insisto en ello, que es una manera, son maneras diferentes de percibir el mundo, maneras diferentes de expresar, sentir, compartir la realidad. Eh, es muy diciente que hoy en día también en el mundo digital lo que nos estimulan, eh, digamos, desde diferentes ámbitos es a la creación colectiva tanto en las empresas como en el mundo del arte, en el mundo de la literatura, hay ejercicios de encuentros colectivos donde lo que se prima es esa idea de que sea múltiples voces, de que sea enriquecido cognitivamente. Cuando compartimos el lenguaje, nos enriquecemos, o sea, hay una riqueza cognitiva, una riqueza perceptiva que a veces solo es posible con eh, compartir, con el compartir con otros. El compartir con otros, indudablemente, eh, nos lleva a ese mundo de que es el mundo sorpresivo. Eh, de aquí habría que decir también que estas obras a veces no tienen como una orientación clara, entonces la intención, el mensaje del autor a veces eh, se percibe como caótico, como aleatorio, pero indudablemente entonces aquí es donde viene el lector en este encuentro que es la literatura, el lenguaje, las narrativas. El autor y el lector entran en un encuentro a través del significado y el descubrir nuevas maneras de percibir esas formaciones del lenguaje. Otro de estos aspectos, precisamente lo que busca Constelaciones, es convertir adaptar, convertir, expandir la palabra que todos los días usamos o la palabra que utilizamos para comunicarnos, para escribir, esos signos, convertirlos en un espacio o en una experiencia en tercera dimensión. Esta edición, Constelaciones, eh, intenta que el lenguaje, las formaciones eh, poéticas, las expresiones artísticas puedan ser percibidas, ser eh, experimentadas por el espectador, por el lector, de una manera eh, inmersiva, es decir, que yo pueda introducirme en esta realidad a través del mundo tridimensional, es decir, el plano cartesiano que estamos con la página del X y el Y, alargamos al plano Z, incluso con la dimensión del tiempo. La palabra no solamente es espacio, sino que también es tiempo. Entonces, eh, la idea con esta convocatoria es que percibamos de una manera muy clara también cómo el lenguaje se hace espacio y se hace tiempo. Estas son como eh, aquí hay algunos de los más representativos, de los primeros que empezaron a utilizar el lenguaje como si fuera una escultura, como si fuera una forma espacial, que son Augusto y Haroldo de Campos en Brasil. Eh,
ellos utilizaron técnicas que venían también desde las vanguardias, como la observación en la tipografía, el tamaño de las letras, eh, el color. A veces cuando escribimos pensamos que el lenguaje y la, la literatura es a blanco y negro sobre un fondo blanco, y en la publicidad nos hace percibir mucho más fácil eso. Cuando vemos los anuncios, siempre los anuncios publicitarios tienen colores, tienen formas, y la poesía concreta, digamos que atravesó todo ese nivel de experimentación, no solamente en la página, sino a través de diferentes como la escultura, pero también con el mundo digital. También desde la historia de la palabra, también tiene mucha relación con la historia del arte. Eh, el, el caligrama o la poesía visual tiene orígenes casi mitológicos. Uno se pone a pensar como en las figuras que utilizaban nuestros antepasados, todo el sistema que utilizaban las culturas precolombinas o las culturas ancestrales, ese tipo de lenguaje como los jeroglíficos, como el lenguaje maya, estas tipos de pictografía, de símbolos, nos hacen pensar eh, cómo el lenguaje tiene una carga visual. Es, es, es algo que después las vanguardias van a explotar, a llevar de su lado y crear imágenes, crear seres, crear modelos a partir de palabras, a partir de letras, por ejemplo. Cómo, cómo las letras, en vez de servir para generar un texto y soportar el significado, nos hacen pensar en que la poesía también puede ser un arte visual, cómo disponer todo el lenguaje, todo el alfabeto para que sea una base pictórica, una base de composición visual. Eso es una de las formas que también hoy en día vemos en este mundo digital, como la literatura, como el lenguaje ya es más visual. Por ejemplo, hoy en día tenemos todo lo es la comunicación por emojis, es muy importante. Casi que hay una subcultura, nos tendemos a comunicarnos a veces con estados de ánimo, con eh, expresiones de composición a partir de emojis, y eso da cuenta también de la capacidad que tiene el lenguaje que tenemos nosotros de soportar diversos formatos. Aquí hay uno de los modelos de caligramas o de poesía visual que uno de los poetas destacados de América Latina, el fundador del creacionismo, Vicente Huidobro, diseñó un molino. Eh, la poesía y la palabra, como vemos acá, se disponen es a expresar eh, un significado, pero nos expresan es una imagen del mundo del arte que prácticamente podríamos decir aquí la palabra deja de ser signo y se convierte en dibujo, en trazo, en imagen, en movimiento. Entonces hay una fusión entre la función representativa del lenguaje y esta fusión pictórica, si lo queremos llamar así, que es una parte, esta es una parte de cómo traducir el lenguaje a una imagen, que es también parte importante de todo este proceso de constelaciones, como hoy en día a veces lo podemos ver muy fácil con las inteligencias artificiales o las inteligencias llamadas generativas, de que les damos un prompt, le damos
una instrucción y convierten la palabra o el texto en una imagen. Hoy en día, pues eso está más, es más digerible que lo que hacían los poetas eh, y más difícil. Otra parte que es eh, que también vemos cuando separamos la parte visual y la parte sonora, es que recordamos, porque a veces parece que no lo percibiéramos eh, instantáneamente, que el lenguaje tiene una parte sonora, que nos comunicamos con sonidos, no solamente con letras. Eh, y esa dimensión sonora a veces puede convertirse en lo que llamamos música, eh, eh, arte sonoro, y que expresa también una manera también antigua. Uno piensa, por ejemplo, en cómo los niños comienzan con el lenguaje, el balbuceo, que hay también el dadaísmo y el surrealismo exploraron como esa función sonora del lenguaje, eh, y la materialidad sonora es la que se convierte en un rasgo expresivo. Entonces es como nosotros lo entendemos cotidianamente con los tonos. Entonces cuando escuchamos a alguien que está alegre, el tono, ¿cierto? La, el sonido nos da cuenta de que una expresión puede sonar alegre o puede sonar triste. Es importante ese juego sonoro para darnos como un contexto más amplio, más emocional del lenguaje. Otro de los aspectos que hoy en día el signo, la palabra está atravesando como una fase de experimentación es la interacción digital. En las redes sociales, en Internet, vemos algo que normalmente en los libros, en los textos, no vemos, que es esta interacción. Surge, por ejemplo, el hipertexto o el enlace, el link, donde uno da clic y lo conduce a otra página. La literatura electrónica, que es esa literatura que solamente podemos experimentar en el mundo digital. Si la imprimimos, no tiene sentido. La literatura electrónica explora mucho esta relación porque pone de entrada la importancia en el lector. El lector va, descubre, da clic, eh, interactúa, y que después lo vemos hoy en día en cómo los juegos nos producen ese afán de interactuar, ese afán de estar conectados, ese afán de descubrir qué sucede cuando yo hago algo con un signo, con una imagen. Finalmente un juego está construido con una narrativa, con unos elementos visuales, sonoros, textuales, y lo que es la lógica de ese juego es cómo nosotros como usuarios, como jugadores o como lectores interactuamos con ese juego. eh, es como pensar que el juego hace verdaderamente, nos da la ilusión verdadera de que el texto puede, de que un libro puede convertirse en un texto vivo, en algo viviente que el lector explora, que el lector descubre, que si no es por la interacción del lector, pues es muy difícil que el juego no lo muestre. Precisamente nosotros buscamos también que el poema, el texto, la imagen o las expresiones artísticas y narrativas que puedan aparecer en esta edición Constelaciones, eh, a través de un proceso de creación, un proceso de acompañamiento, de investigación, creación, esas producciones puedan convertirse en un material sonoro, un material visual, un material interactivo para que el lector eh, pueda descubrir cosas, pueda descubrir experiencias. Entonces nosotros como, yo digo, porque yo también tengo una formación clásica en la escritura, uno espera que también la responsabilidad del autor eh,
sea mucho más grande porque tiene que especificar cómo quiero que mi poema sea interactivo, cómo quiero que el usuario, el lector, llegue a mi poema, cómo quiero que interactúe, qué quiero que descubra, qué experiencias puedo anclar, enlazar o configurar para que el poema sea mucho más rico. Si, por ejemplo, yo hago clic en una palabra, ¿qué sucedería? Es una de las cuestiones que también estamos en este proceso de investigación-creación, fomentando también en los autores, en las personas que puedan enviar sus obras a esta convocatoria, porque es un reto del lenguaje, es un reto de la obra misma. La obra, eh, yo pienso que, por ejemplo, la poesía, el poema, las obras nunca están quietas, siempre están en movimiento. Acá seguimos con esta idea que les comentaba de cómo la linealidad normalmente nos enseñaron desde la óptica y desde la cultura de la imprenta. Tenemos ahí el libro, la página, como una experiencia lineal, del tiempo lineal, de, desde el pasado hacia el futuro. Un libro, digamos una novela, un poema, un texto, tienen un comienzo y tienen un fin. Entonces nosotros como lectores construimos el significado desde ese pasado hasta el punto final. Como diría Edgar Allan Poe, el poema hay que pensarlo estructuralmente como un juego que va hacia el final y todo está construido pensando en ese efecto final. Pues bien, la literatura electrónica lo que hace es construir, por ejemplo, varios finales, construir varias eh, experiencias, que el poema no sea nunca el mismo. Por ejemplo, que el lector siempre que llegue al poema encuentre un poema diferente. Entonces eso es como construir un arte combinatoria que el mismo lector va a experimentar. Entonces hay experiencias. Ahora, por ejemplo, compartiremos de pronto una navegación guiada de cómo la poesía puede ser una experiencia que para nosotros como lectores esté cambiando, entonces el significado, la experiencia se nos escapa, pero también se enriquece más, está vivo el lenguaje, está vivo el texto. Es precisamente lo que les estaba hablando de cómo construir poesía generativa. Eh, Hoy uno de los retos que tiene la poesía eh, y que tienen los artistas, los escritores, es cómo generar textos que puedan enriquecerse con la mirada de los lectores, que el lector lo enriquezca, que el lector, digamos, tenga una experiencia de participación en el significado. La poesía generativa es una de las maneras en que el lector, a raíz de su experiencia, de su interacción con el lenguaje, con las páginas, pueda generar experiencias y combinaciones que a veces el autor no tenía previsto. Entonces es una de las maneras en los que se convirtió esta eh, poesía aleatoria que viene del surrealismo y el del dadaísmo, que hoy en día algunos autores han experimentado como sistemas de texto vivos, sistemas de lenguaje que están cambiando constantemente. Una de las ideas es que los poemas, el lenguaje estén abiertos precisamente a esa experiencia del lector. Ahí es donde uno dice si hay una intencionalidad, si el poema tenía una intencionalidad o, o la experiencia poética requiere sobre todo la del lector. Antiguamente
Hoy en día uno lee un poema, por ejemplo, de Antonio Machado, el poema está quieto en la página, el lector es el que le da vida y uno puede leer el mismo poema y reinterpretarlo de maneras diferentes. Pero imaginemos que ese poema que está en un libro, que ese poema, como diría Borges en el libro de arena, el libro de arena de Borges es un cuento donde nos habla de un libro precisamente que cada vez que lo abre, eh, el texto cambió y cuando va a volverlo a abrir, el texto cambió. Siempre es un texto infinito, un, una experiencia para que el lector eh, incluso se pierda. Entonces hay eh, la idea del significado, también hay que controvertirla, es como una obra abierta, un significado abierto, que es como la idea de lo que tenemos hoy en Internet. Hoy prácticamente es como que no nos metemos dos veces en el mismo río, no nos metemos dos veces en la misma experiencia del lenguaje. Aquí llegamos a un autor, hicimos eh, de pronto aquí vamos a compartir esta página de este autor. Nick Montfort es un autor norteamericano vinculado a la poesía algorítmica, a la poesía generativa, eh, que, nos, que nos muestra cómo la experiencia del lector eh, a veces es enriquecedora. La experiencia en la página de la navegación de Nick Montfort es enriquecedora. ¿Por qué? Porque nos muestra que el texto está cambiando constantemente. Él alimenta no solamente su experiencia con una base eh, de textos, una base de datos textual que va a estar cambiando, sino también con sonidos y con colores. Entonces la interacción del usuario va a generar siempre una experiencia que cambia constantemente. Vamos a ver si podemos compartir. Vamos a dejar de compartir aquí, vamos a ir a la experiencia de Nick Montfort para, para ver en primer plano cómo funciona. Espero que estén viendo. Esta es la página de Nick Montfort. Eh, este es el autor y vamos a explorar una obra. eh, Esta es como la página de él. Vamos a explorar una obra, eh, lo que él llama poesía computacional. Entonces vamos a explorar este que se llama Docs, clip para comenzar. Ven que hay, que hay un sonido, un color. Aquí viene una experiencia que cada vez que yo muevo el mouse, cada vez que yo interactúo, el texto va a cambiar. Todo tiene que ver con los perros. Entonces son poemas que van cambiando. Entonces, como ven aquí, aunque esta es una experiencia en 2D, pues está enriquecida con la interacción.
un sonido, una experiencia de texto, la bondad del perro voluntario. Ahora que hay como unas palabras clave y hay unas variaciones de esas palabras clave. Esta es una de esas experiencias en literatura electrónica, literatura digital, que como verán no se puede imprimir. Eh, de pronto yo podría imprimir todo lo que las combinaciones que surgen de entonces, la parte de los colores, la parte de la interactividad, la parte de los sonidos. Esa experiencia solamente la podemos lograr en este mundo digital. Él una experiencia de codificación, creado esta experiencia textual que nos invita a la interacción. A veces se producen como experiencias como lo que les hablaba de la experiencia del surreal, como parecen como cadáveres exquisitos, parece como si cortara y pegara y todo, pero obviamente es una programación. Él ha hecho una base de datos con, con la estructura de una oración y lo que ha hecho es, a partir de esa estructura, generar variaciones. Entonces volveremos dejaré de compartir por aquí y volveremos ya estuvimos con Nick Montfort, un autor que, que nos muestra cómo la experiencia de la literatura electrónica está, digamos, ligada a la experiencia del usuario. Entonces seguimos acá explorando un poco la idea de la literatura electrónica y la idea de este proyecto es precisamente vincular diversas artes, vincular diversas manifestaciones sensoriales, como vimos acá, eran no solamente el movimiento de la mano, el movimiento de la mano con el mouse para producir estas nuevas experiencias, sino también la parte visual, los colores, como vieron los colores también, los sonidos. Entonces produce como un ambiente poético donde la interactividad y el usuario son los protagonistas. Si yo dejo quieto esa página, pues no se mueve, no aparecen nuevas cosas, la experiencia queda como inerte. Pero entonces apenas el lector interactúa, todo se empieza a mover, todo empieza a variar y los significados y las eh, nuevas formaciones del lenguaje empiezan a aparecer. Aquí en América Latina eh, hemos tenido grandes iniciadores, grandes pioneros y pioneras, sobre todo de estas artes electrónicas, de esta literatura electrónica. Eh, Aquí hay algunos referentes, no podemos todos, pero en general vamos a ir a través de esta propuesta de constelaciones, vamos a estar publicando eh, eh, unos modelos de formación, unos modelos formativos que también estarán en nuestra página web con todas estas historias, con todas estas páginas web, un archivo digital para que mm, alimentemos y conozcamos estas maneras que digamos, han
han sido importantes en la historia de la literatura latinoamericana, porque a veces lo que tenemos es que la mayoría de experiencias a veces son de los países del norte, pues la verdad a nivel latinoamericano hay grandes experiencias. El caso de Belén Gache es una de las pioneras, yo diría que una de mis favoritas, tiene una producción bastante rica, bastante enriquecida. Eh, de igual manera, las experimentaciones por ejemplo, Ana María Uribe, Gustavo Romano, Eugenio Tiselli, Felipe Cousin, Eduardo Cac y Santiago Ortiz, que es un colombiano, uno de los colombianos que yo diría más destacados en esto del arte electrónico, computacional. Nos dan una idea de por qué aquí en América también estamos a la altura del mundo. Las experiencias de América han sido en gran medida reconocidas a nivel mundial y son fuente de inspiración, son fuente de experiencias. Todavía, a pesar de la obsolescencia que a veces las experiencias digitales ofrecen, porque hoy funcionan, mañana no sabemos qué pueda cambiar, pues hoy en día todavía estos autores que vemos acá tienen sus páginas web activas, algunas de sus experiencias, la mayoría activas, para que los usuarios o los lectores que les gusta la literatura, el arte y todo el mundo de la experimentación podamos disfrutar, podamos aprender. Yo creo que hay digamos, un reto que tenemos nosotros en nuestra contemporaneidad y es la idea de la preservación de las obras, porque a veces en el mundo digital esas experiencias son muy frágiles, a pesar de que se puedan comunicar a todo el mundo, esas experiencias son a veces frágiles precisamente porque así como se dañan los computadores, los celulares, qué sé yo, los programas, las experiencias de codificación varían en el mundo digital, entonces a veces hay que remediarlas, hay que volverlas a pasar a otros medios para que la historia todavía la podamos contar, experimentar y vivir. ¿A qué nos lleva todo esto? Nos lleva precisamente al reto de constelaciones. El reto es que que los autores pensemos en los lectores, pensemos en cómo el lector puede ser co-creador de también de esa obra que nosotros como autores podemos hacer. Entonces hay una línea de investigación ahí que está abierta, que está en este momento alimentándose de todas las nuevas tecnologías, de todas las nuevas formas de conexión, de todas las formas de experimentar. Y vuelvo a la idea de la gamificación, de los juegos de video, todo este mundo digital tiene la idea de cómo conectarnos, cómo experimentar, cómo variar las obras, que no se queden quietas, que parezca que estamos creándola mientras la experimentamos. Entonces es un reto que nosotros como revista, como divulgadores de la literatura, promotores de las nuevas voces, eh, de las nuevas tecnologías. Estamos afrontando también y esperamos afrontarlo con ustedes, con las personas que nos puedan acompañar en este proyecto de convertir y que es un proyecto innovador, es un proyecto que en este momento no existe a nivel latinoamericano, a nivel mundial. Este formato de constelaciones es un proyecto innovador que la idea es que se pueda replicar, que podamos compartir experiencias y que se enriquezca no solamente con las inteligencias llamadas artificiales, sino también con las inteligencias humanas, con la riqueza cognitiva que las comunidades podemos aportar a toda la literatura, a todo el mundo del arte.
Bueno, esta semana estaremos, hoy tuvimos una pequeña, una pequeña falla. Esperamos que mañana y el jueves podamos estar con estas charlas virtuales, compartiéndola en redes. La idea es poder compartir esta grabación para que las personas puedan eh, conocer y ver de primera mano lo que es la convocatoria. Estaremos entonces el día de mañana con la segunda charla virtual. Es una manera de ir entrando en calor, de ir conociendo, de ir explorando las posibilidades de toda la literatura electrónica, porque esto hace parte de un proceso de formación, de un proceso de investigación que, que estamos promoviendo también en los creadores, en los lectores. Entonces mañana estaremos con la segunda charla, que es de la narrativa experimental a las narrativas audiovisuales. Entonces habrá un poquito más de videos. Esperamos que podamos hacer unas navegaciones guiadas, porque es fundamental mostrar algunas de esas experiencias en vivo. Y finalmente estaremos el jueves, estaremos con la tercera charla, que es inteligencia distribuida y creación colectiva, mostrando como algunos referentes aunque ya vivimos uno de cómo el surrealismo, el dadaísmo creaban colectivamente, pero mostrando como estos referentes que hay en la actualidad y la importancia de crear en colectivo, de crear no solamente con otros seres humanos, sino, como diría Donna Haraway, con otras especies, con inteligencias artificiales, con la misma naturaleza, porque la idea de crear eh, nos saca también de nuestro ámbito antropológico. La idea de crear nos lleva a crear con la naturaleza, a crear con las máquinas, a crear con los códigos, a crear con estas inteligencias generativas. Nosotros estamos haciendo procesos precisamente que promueven estas investigaciones, la investigación-creación, a través de la experimentación. Entonces, vamos a tener en nuestra página web, vamos a tener un repositorio que vamos a ir construyendo durante lo que queda del año hasta noviembre. Estaremos finalizando este proyecto en noviembre con esta edición inmersiva interactiva. Quisiera compartirles un poco este universo. Voy aquí a ir, voy a compartirles, mientras lo busco acá, voy a compartirles esto es un boceto. La idea del boceto es que eh, pueda perfeccionarse, pueda habitarse. Entonces aquí les voy a compartir otra vez, compartir el boceto. Bueno, aquí vamos. Este es un boceto de lo que sería el universo. Vamos a explorar aquí, vamos a explorar, por ejemplo, la dimensión de Julia. Aquí tengo como unos ejemplos de muestra.
Aquí Cabeza animada. no se escucha bien. Si Ah, quieres, apagas la cámara. bueno. Entonces, este es un boceto del universo. Digamos que esta es el universo y esta sería la dimensión de Julie. Eh, este es un boceto de cómo quedaría. Entonces, Julie, digamos que es una de nuestras autoras. Eh, en este universo, como ven, el usuario puede, hay un ambiente musical, el usuario puede moverse, puede acercarse, alejarse y tiene unos botones acá. En la parte inferior derecha tiene unos botones que permiten generar cosas. Entonces, en primer lugar, eh, aparece un poema flotante. Eh, es un poema que la idea es que los usuarios puedan crear sus experiencias poéticas de una manera generativa o que ellos aporten sus poemas. Este genera un poema, este botoncito de acá genera una animación, es decir, vamos a ver un poema animado. Este poema entonces digamos que se llama Disonancia Poética y el poema tiene una animación, tiene un tiempo, el poema se va a modificar porque la idea es digamos, que tuvo Julie es que este poema cambiara a través del tiempo. Entonces aquí la poesía, miren que aquí puedo moverlo, ¿cierto? Y aquí va a suceder algo porque el poema cambia, el poema se anima a través del tiempo, los usuarios, entonces aquí el poema tiene una animación y el usuario puede interactuar, puede acercarse, alejarse. Si Julie hubiera querido, digamos, yo hubiera podido tocar las palabras, ¿cierto? Hay otro botoncito acá que hace otra experiencia que es un, un escenario animado, por ejemplo. Acá ven que es como una construcción y está lleno de lenguaje también. Entonces, la idea es uno pensar cómo quiero que mi poema aparezca, cómo quiero que el usuario interactúe con mi poema. Este, este, esta construcción, por ejemplo, es una construcción que tiene formas geométricas, pero también, como ven, está lleno de palabras. Entonces son maneras de experimentar el lenguaje. Y aquí también, además de ser espacial, como ven, está sucediendo animaciones y el poema también es temporal, es decir, que tiene una duración específica esta animación. Y si yo quiero, pues puedo volver a hacer un poema. eh, Todo depende de la interacción que yo haga, ¿cierto? Aquí como el universo está lleno de unas partículas flotantes que son como relojes. Entonces, eh, lo que promueve esto es cómo yo puedo crear mundos, habitar mundos a partir del lenguaje, a partir de mis propias ideas, mis propios textos, mis propias imágenes, cómo poder crear un universo particular donde el lector pueda tener una experiencia eh, no solamente del lenguaje, sino también sonora, visual, eh, interactiva. Este último botoncito nos lleva a un escenario audiovisual
Entonces aquí hay anclados videos. Es como una ciudad también llena de lenguaje. Me niego a escribir algo romántico en este momento, y mucho menos en serio. Este es uno de los videos de archivo que tenemos de algunos de los El chicos amor que es han el camino a en la algún muerte. momento trabajado con Certeza que esto nosotros. es así. La cuestión es que no puedo opinar una mentira piadosa. Yo soy el escritor. Entonces, además de estas burbujitas de acá arriba, tienen anclados los videos. La idea es promover la creación audiovisual, no solamente la creación de textos, sino la creación de imágenes, eh, de, de experiencias de animación y de sonoras, los ambientes sonoros, como quisiera que sonara mi poema, que por ejemplo la creación de fondos musicales, todo eso, la idea es poder compartirlo en, en el proceso, en el proceso que será el laboratorio. Tendremos entonces en el laboratorio tendremos 6 talleres donde las personas que participen podrán, digamos, experimentar diferentes actividades, diferentes técnicas, diferentes formas de expandir, enriquecer su propia experiencia, su propia producción. Entonces, yo diría que el proyecto lo que quiere es que partamos de una obra muy particular que nos sale del corazón, como un poema, un cuento, una fotografía, un collage, y eso poderlo enriquecer no solamente con el crear con inteligencias artificiales o con eh, aplicaciones, sino también crear con comunidad, ¿cierto? La interacción con otros, la investigación, porque la idea es poder también generar esa cultura de la investigación que nos permite convertir eso que llega inicialmente, que sale de nuestra imaginación, convertirlo en un tipo de experiencia para que el usuario, para que el lector pueda jugar, pueda experimentar, pueda descubrir y así nuestra experiencia del lenguaje como creadores incluso se enriquezca más. Esa es una de las objetivos que tiene este proyecto, además de difundir nuevas voces, encontrar nuevas formas de expresión, conjugar la idea de crear mundos a, a, que tengan componentes de nuestra imaginación. Eso es, yo diría que el lenguaje, la literatura y el arte lo que nos permiten es soñar con esos mundos. Pues bien, la idea de constelaciones y de la revista literaria Ouroboros es promover que esos mundos no se queden en la imaginación, sino que los podamos plasmar en una experiencia que podamos comunicar y compartir con otros. Entonces ya los dejo con Julie. Bueno, buenas noches. Esta ha sido la socialización de la primera parte de la convocatoria Constelaciones. Esperamos que puedan acompañarnos con sus creaciones y enviarlas como nos dice en el sitio web auroborosrevistaliteraria@gmail.com. Y adicional, si en este momento tienen alguna duda sobre cómo participar o cómo enviar sus textos, también pueden hacerlo libremente ahora. Si no hay dudas, entonces les estaremos compartiendo el enlace de la reunión de la charla el día de mañana y esperamos que ya, como decía Luis Eduardo, puedan acceder a la transmisión en vivo desde Facebook.
Muchísimas gracias por su participación, por su interés en esta convocatoria y bueno, apenas inicie este proyecto, entonces esperamos coincidir en los espacios que están dispuestos también para la co-creación y la difusión luego del producto edición en 3D de Constelaciones. Una buena noche para todos y todas.